Hola mis hermanas, un gusto de compartir nuevamente la palabra del Señor con ustedes. Y aquí estamos con la carta primera de Juan, ¿verdad? Que la estamos viendo hace un tiempo a esta parte. Y nos toca el capítulo 4 de primera de Juan. Voy a empezar leyendo, ¿ya? En el nombre del Señor. Amados, verso 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Estos son los versos que vamos a mirar un poquito más a la luz de la palabra, ¿ya? Miren, en el capítulo anterior, Juan nos habló maravillosamente de que éramos hijos de Dios y por qué razones éramos hijos de Dios, ¿verdad? Y ahora nos está haciendo una advertencia y está hablando de lo espiritual. Entonces empieza en el verso 1 del capítulo 4 diciéndonos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan está haciéndonos una advertencia. Miren, nosotras debemos tener claro que existe un mundo paralelo a nuestro mundo material, que es un mundo espiritual, ¿verdad? Existe el mundo espiritual. En este mundo es donde Dios se mueve, ¿cierto? Nosotras oramos ahí en lo espiritual y vemos las obras realizadas en el mundo natural, ¿ya? Entonces existe el mundo espiritual. Hay dos maneras de entrar al mundo espiritual. O entramos de la mano del Espíritu Santo o entramos de la mano del maligno, ¿ya? Hay ciertas doctrinas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Hay ciertas enseñanzas de como ejercicios espirituales, la meditación, el yoga, por ejemplo. Todas esas cosas abren puertas a lo espiritual, porque ellos preparan a la gente y se preparan de alguna manera para entrar en el mundo espiritual. Pero todo el que no entra de la mano del Espíritu Santo en el mundo espiritual está entrando de la mano del enemigo, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos claro. Y dice en el verso 1 que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. O sea, no todo poder espiritual es de Dios, no toda experiencia en esa área es necesariamente de Dios, ¿ya? ¿Alguien puede tener una experiencia? Claro que sí. De hecho, hay gente que ha tenido experiencias, que se salen del cuerpo, que viajan. Por eso le decía yo que hay ciertas doctrinas que enseñan eso. Lo enseñan como un ejercicio, lo enseñan como una doctrina, como una especie de religión. Pero existe esto, ¿ya? Entonces, no toda experiencia espiritual viene de la mano de Dios o es de Dios directamente. Nos hace la advertencia el apóstol, ¿ya? Dice, sino probad los espíritus, probad. Miren, en Primera de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, dice la palabra del Señor, examinadlo todo, retened lo bueno, ¿ya? Examinadlo, debe haber un discernimiento frente a las cosas espirituales. En Primera de Corintios 14, 29 dice la palabra del Señor, dice, 14:29 dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. O sea, aquí hay un llamado también, una enseñanza que dentro de la iglesia el liderazgo es el llamado a juzgar lo espiritual, ¿ya? Si se levanta alguna profecía dentro de la iglesia, ¿cierto? Algo espiritual debe ser examinado. Y eso lo hacen los pastores, las personas
que son líderes de alguna manera en lo espiritual. Deben tener un conocimiento, un discernimiento para ver si esto que se está produciendo es de Dios o no es de Dios. También lo vemos, por ejemplo, en situaciones cuando viene gente a la iglesia y pide oraciones, de repente hay manifestaciones, cosas así. Bueno, todas esas cosas deben ser examinadas. Ahora, ¿cómo las examinamos? A la luz de la palabra, ¿ya? Todo debe ser examinado a la luz de la palabra, pero ahí como que me adelanté un poquito. Vamos a seguir. Dice entonces el verso 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ya? ¿Por qué hace esta advertencia Juan? El apóstol está hablando porque recuerdan que yo les había dicho que se habían metido corrientes filosóficas dentro de la iglesia, errores doctrinales, ¿cierto? El docetismo, el gnosticismo. El docetismo decía, ellos creían en la deidad de Jesucristo, pero no creían en la humanidad del Señor. Pensaban o se enseñaba que como que Jesucristo era como un espíritu, no que había sido hombre. Antes de ir a la cruz había sido hombre, ¿ya? Entonces por eso hace este hincapié ahí el apóstol, que el que confiesa que Jesucristo, dice, todo en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O sea, era importante en ese momento aclararlo por esa filosofía que se había metido. El verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Ya? O sea, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que no lo confiesa no es de Dios. O sea, esta doctrina, esta cosa que se había metido, que decía que Jesucristo era espíritu, que no había sido hombre verdaderamente, era un error. No era de Dios. ¿Ya? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Habíamos hablado también sobre eso, sobre el anticristo, ¿cierto? Y habíamos mencionado que el príncipe de la potestad del aire, ¿cierto?, tendrá su última aparición como un gobernante político, económico, ¿ya? En la tierra. Eso lo vimos, lo hablamos, ¿cierto? Pero la esencia del espíritu del anticristo, la esencia es que él niega que Jesucristo ha venido en carne, ¿cierto? Por supuesto que lo niega. Nosotros miramos el mundo y el mundo niega la existencia de Jesucristo. Incluso a veces niegan su existencia histórica, lo que es un error, ¿ya? Porque eso lo podemos de alguna manera debatir. Jesucristo es un hecho histórico, ¿ya? Entonces Juan está haciendo estas aclaraciones aquí, ¿cierto? Que este espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Claro, porque él niega la deidad de nuestro Señor. Niega a nuestro Señor, ¿cierto? Lo niega. Ya, el verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué lindo el apóstol, ¿cierto? Siempre me hace mencionarlo esto. Hijito, su trato amoroso. Vosotros sois de Dios. Soy de Dios. Nosotros ya vimos ¿quién nos confirma que somos de Dios? El Espíritu Santo que mora en nosotros, que dice que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿cierto? El Señor Jesucristo que dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, y el Padre que dice que nos ha hecho hijos e hijas, ¿verdad? Dice, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién hemos vencido? Hemos vencido la mentira, ¿verdad? Hemos vencido el error. Hemos vencido las falsas doctrinas que se levantan. Porque dice más adelante, porque mayor es el que está en vosotros que el que en el mundo está. Nos decían los versos anteriores, ¿cierto? Que lo que habitaba en nosotros, que el espíritu que mora en nosotros, nos enseñaría todas las cosas. Entonces nosotros estamos en el, miren, qué hermoso esto, dice que porque mayor es el que está en vosotros que el que en el mundo está. Primero, hay una fuerza oscura en el mundo. ¿Ah? Hay una guerra espiritual. No podemos nosotras
no tener claro que existe una guerra en lo espiritual. Incluso en nuestros mismos corazones dice que la carne lucha contra el espíritu. Entonces hay un mundo espiritual y en el mundo espiritual hay una lucha. Y la forma de vencer en ese mundo espiritual es a través de la oración, de la lectura de la palabra, de vencer para que veamos la victoria en el mundo material, amadas. Es importante esto. Y dice que mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. Si bien en el mundo hay una fuerza poderosa, guiada por el príncipe de la potestad del aire, y por todos esos nombres que le pusimos ahí, que dijimos que era cierto el anticristo, mayor es el que está en nosotros. O sea, el poder de Dios, el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones, por lo tanto ningún enemigo puede ser más grande que lo que habita en nuestros corazones. Miren, ¿no nos da ánimo eso? ¿No nos da ánimo, amadas? Que mayor es el que está en nosotras que el que en el mundo está. Sí, ¿verdad? Sí, nos da ánimo. Porque tenemos la victoria asegurada. Cristo venció. ¿Qué tenemos que hacer nosotras entonces? Apegarnos a nuestra Señora y tomarnos de Él, tomarnos de su manto por último, de sus ropas ahí, de sus pies, de donde usted quiere imaginarse, tomarse del Señor, permanecer en Él, nos decía en los versos anteriores, ¿verdad? Permanecer en Él, nuestro pensamiento es en Él, nuestro tiempo para Él no es nuestro estudio de la palabra, nuestro tiempo aquí de comunión para estar escudriñándola, permanecer en Él para vencer en lo espiritual. ¿Ya? Bueno, igual me fui un poquito, un poquito más profundo. Verso 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Bueno, aquí Juan está hablando seguramente de los que se estaban levantando y los de las falsas doctrinas, ¿cierto? De las filosofías engañosas. Ellos son del mundo, pero la verdad es que nosotros ahora también lo podemos mirar ahora en nuestro contexto. Ellos son del mundo, dice. Por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. ¿De qué habla el mundo? ¿De qué conversa la gente del mundo? ¿De la comedia? ¿Del programa de moda? ¿De la situación política? ¿De qué hablan el mundo? Y se oyen, ¿verdad? Y se comunican en las redes sociales y tienen sus temas. Los temas de los derechos de, no sé, pues de los niños, de la mujer y de tantas cosas que habla el mundo. Y el mundo los oye, o sea, ellos tienen un lenguaje, tienen temas de conversación. Pero miren, sigue más acá, dice, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Perdón, nosotros, dice el verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces nosotras tenemos nuestro tema, amadas. Nosotras tenemos nuestro tema. Nosotras hablamos de las cosas de Dios. Nosotras nos animamos a través de la palabra. Nosotras nos amamos a través de la escritura. Nos mandamos caritas de corazones. Nos mandamos sonrisa. Nos mandamos manitos así de oración. Manitos así. Nos mandamos del emoji, ¿verdad? De adoración al Señor, de que exaltamos al Señor. Nosotras tenemos nuestros temas. Dice, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. No tenemos los temas del mundo. No hablamos de las cosas que el mundo habla como de moda, ¿no? A veces nos sentimos un poquito incómodos ahí. De repente estamos en algún grupo que no es de la iglesia, por decirlo de alguna manera, y nos sentimos un poquito incómodas, ¿verdad? Cuando nos toca estar ahí en los grupos del colegio, cuando el colegio no es cristiano, o en otro tipo de grupos que nos invitan a participar y nos sentimos un poco incómodos, porque esos temas no son nuestros temas. Pero cuando estamos con las hermanas amigas, cuando estamos con las hermanas de la iglesia, cuando estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos en nuestro tema, e incluso tenemos nuestro idioma, te bendigo, que el Señor te bendiga, bendición. Y a veces también nos vamos como al extremo de nuestro idioma y a veces nos hacemos difícil de comprender.
Yo soy ahí, debo confesar que trato de cambiar un poquito eso, no ser tan religiosa para poder siempre, que si bien es cierto el mundo nos reconozca, o sea, vea que hay algo diferente en nosotros, no sea estorboso. Porque como dice un pastor que respeto mucho, dice, hablamos entre nosotros, decimos, ¿y supiste algo del hermano Juan? Oh, el hermano Juan se fue al mundo. Oh, que el Cordero de Dios lo traiga de vuelta. Y dice cosas así. Dice que la gente que no es cristiana escucha eso y queda como colgada. Y a veces no es de tan buen testimonio igual. Entonces, que lo hagamos sencillo. Yo creo que el Señor... yo pienso, amada, que el Señor no era religioso en nada. Y siempre quería enseñar con peras y manzanas. Y siempre como que trataba de hacerse lo más claro posible. Y de hecho así lo hizo. Fue un maestro maravilloso por eso. Porque siempre trató de explicar de manera fácil y didáctica todas las cosas. Mira las aves del campo, mira los pájaros, miradlas. Entonces lo hacía así el Señor. Que el Señor nos ayude a que a pesar de que nosotros somos de Dios y que tenemos nuestro propio lenguaje, sea un lenguaje también que otros puedan interpretar, que otros puedan también ahí querer oír, amadas. Bueno, y dice, el que, el que conoce a Dios nos oye, ¿cierto? Por eso hago estos videos y hacemos estos videos, porque somos oídas por el cuerpo. Queremos oír la palabra, queremos oír la enseñanza, queremos estar en nuestro tema. Ese es nuestro tema, las cosas de Dios. Amén. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ya? Aquí hace la aclaración el apóstol. Los que son de Dios y los que no son del Dios. Los que son del mundo y los que son de Dios, hace también las diferencias en esto, en lo que realmente somos, en lo que es nuestro tema, en lo que es nuestro sentir, en lo que son nuestras motivaciones, en lo que es nuestras prioridades, ¿verdad? En esto. Estos son los 6 versos del verso 4, del capítulo 4, perdón, que vamos a ver en esta ocasión con esta hermosa carta de Primera de Juan. Espero que el Señor use su palabra y nos hable ahí, nos profundice, que haga con su palabra lo que Él ha determinado hacer y que seamos muy edificadas. Y por sobre todo, que el nombre del Señor sea bendecido, que el nombre del Señor sea santificado, amadas. Amén